Buenas tardes a todos. Perdón, Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar Buenos días. esperando el momento para dar inicio a esta charla. El día de hoy pues vamos a dar una charla para todos nuestros asociados sobre historia, filosofía, política y derecho, perdón y reconciliación, cambio político, sus niveles y esferas y su sentido ético, por el doctor Gildardo de Anova, presidente del Comité de Educación. Entre los objetivos que tenemos de esta charla es comprender cómo ha sido nuestra historia colombiana, por qué hemos llegado a conversar de perdón y reconciliación y cuáles son las condiciones teóricas y la nueva política para ese perdón y reconciliación. Un tema muy puntual en este tiempo que estamos de elecciones, comprender que la potencia, las potestas y el Estado de Derecho son los niveles del campo político y que la materia, forma y factibilidad son sus esferas. Listo, entonces en el orden del día tenemos que de 9:45 a 10:20 se dio acceso a la plataforma y a partir de este momento pues vamos a darle el espacio al doctor Gildardo Novoa para que inicie su charla y vamos a dejar un espacio de unos minutos al finalizar para las preguntas que tengamos sobre el material recibido. Como es de costumbre, al finalizar enviaremos a todos los correos electrónicos el material multimedia a sus correos electrónicos y también en información a WhatsApp de la información que vamos a recibir. Entonces, señor Gildardo, le damos la palabra para que inicie. Bueno, muy bien, muy buenos días a cada uno de los asociados. Me alegra y felicito porque aquí estamos conectados según lo que indica aquí el computador, 19 personas. Entonces, bueno, yo quisiera que pasara, bueno, sí, esa diapositiva. Bueno, vamos a hablar del horror de las guerras y de los conflictos. Actualmente, si puede devolver un poquito una diapositiva. Es que faltan otros datos aquí. Bueno, dejemos así. Hay muchos conflictos, hay unas guerras, por ejemplo, la guerra de Ucrania. A veces nosotros no captamos el horror de esa guerra porque está como lejos. Pero ahora más cerca está la guerra entre Israel y los palestinos, que nos han llegado muchas noticias terribles, ¿cierto? Porque el grupo Hamas cogió de sorpresa a los israelitas y les mató como 1,400 personas civiles que estaban en un festival de música. Y claro, eso despertó la rabia de los israelitas y empezaron un contraataque contra Hamas y contra la Franja de Gaza, y ya van más de 7,000 muertos, ¿sí? En 15 días. Eso es mucho. Pero existen conflictos en otros países y conflictos que no son tan visibles. Ahora, en Colombia nosotros tenemos algún conflicto, pues aquí se está tratando de construir la paz total y eso tiene pues muchos problemas en Colombia. Algunos critican eso de la paz total y que no se ve por ningún lado porque hay conflictos aquí con las disidencias de la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, el asesinato de líderes sociales y otro tipo de violencias. Entonces, por eso, continuando la charla anterior que hablamos de los saberes fundamentales, y los saberes fundamentales hablamos en la vez pasada
de la filosofía, la antropología y la ética. Y entonces hoy correspondería al tema de historia, política y derecho. Pero ante la situación del mundo, pues entonces, y por la misma realidad colombiana, yo le he dado el título de esta charla como Historia, Filosofía Política y Derecho, Perdón y Reconciliación. Pero entonces resulta que se necesitan unas condiciones teóricas para llegar al perdón y a la reconciliación, y se necesitan unas condiciones políticas. Entonces, por eso hablamos de campo político. Pero aquí vamos a tratar de hablar de política con una nueva visión, no con la política tradicional que conocemos, que la política que conocemos es la que se ha impuesto en la modernidad. En estos 500 años, los grandes filósofos europeos han elaborado todo un concepto de política y de poder, pero dicen que el poder es para dominar. Eso lo dicen todos los grandes pensadores, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche, Lenin, Habermas, Max Weber. Por ejemplo, Max Weber dice que el poder o la política es la dominación legítima ante obedientes. Eso es como una contradicción, porque ¿quién quiere que lo dominen? No, queremos ser independientes y libres, pero él dice que es la dominación que es legítima. ¿Cómo va a ser que una dominación sea legítima? Eso quiere decir que todo el mundo acepte que lo dominen, ¿sí? Y que entonces todos son obedientes ante esa dominación, ¿cierto? Entonces, eso es una visión negativa de la política. Entonces, necesitamos, es una visión positiva de la política. Entonces, por eso voy a hablar aquí al final, después de contar un poco la historia de Colombia, qué es el campo político, cuáles son los niveles de ese campo político, cuáles son las esferas de ese campo político y que deben tener un sentido ético. Si la política no es ética, es corrupción. Bueno, aquí pues para tratar de introducir los niveles son tres. La parte baja o el nivel A es el pueblo, y allá es donde se origina el poder. Y entonces eso es una potencia, eso es la potencia, o sea, que el pueblo es todo una potencia, porque si el pueblo se lleva a rebotar, eso es terrible, ¿sí? Después viene un segundo nivel, que es cuando la sociedad se organiza en instituciones, y la principal institución política es el Estado. Y allá están los representantes del pueblo, los concejales, los asambleístas, los representantes a la Cámara, los senadores, los congresistas, los gobernantes, los gobernadores, los presidentes, y ellos tienen un poder, pero ese poder no es el poder original, es un poder delegado, o sea, que es el pueblo el que les da un poder. Entonces ellos tienen que saber manejar ese poder es para beneficio del pueblo. Bueno, entonces para poder orientar el manejo del poder tanto en el pueblo como en las instituciones, se necesitan unos principios ético-políticos. Y eso es la parte del derecho. Bueno, y esos son los tres niveles. Y las esferas, dice ahí, que se necesita una esfera material o un contenido, ¿sí? Se necesita una forma, y se necesita que ese material y esa forma sean posible, entonces la factibilidad. Bueno, es para empezar a entender por qué este título. Ahora sí pasemos a la otra diapositiva. Bueno, vuelvo y queda el título central de la charla, que es campo político, sus niveles, esferas y su sentido ético, ¿sí? Sin embargo, tiene como un subtítulo que es historia,
filosofía política, derecho, democracia, perdón y reconciliación. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de Colombia. Yo digo que nosotros tenemos una historia como Nueva Granada o como Colombia de más de 500 años. En realidad, 541 años, ¿cierto? Desde 1492, que la filosofía de la liberación dice que ese no fue el descubrimiento de América, porque América ya estaba descubierta por los amerindios que vinieron del Asia, ¿sí? Y estaba poblada. Lo que sucedió en 1492 fue la invasión de Europa sobre América, ¿cierto? Y vamos en el 2023. Y pienso que esa historia, aunque nosotros tenemos cosas muy buenas y algunos progresos, porque tampoco somos un pueblo tan atrasado, de todas maneras tenemos una historia trágica. Perdón un momentico. 320, 86, 61, 752. Bueno, bueno. Entonces digo ya que son 541 años de historia dentro de las negatividades de la modernidad, porque la época moderna empieza con la invasión de América. Ahí empieza la modernidad, y la modernidad es toda la expansión de Europa por América, por el África, hasta el Asia, y adquirió colonias por todas partes, ¿cierto? Y empieza la dominación europea, porque antes el gran imperio era el imperio árabe, ¿sí? Y Europa estaba encerrada, y en esa época Europa tuvo lo que nosotros llamamos la Edad Media, o el feudalismo, que eso fue solamente europeo. La Edad Media o el feudalismo no sucedió en todo el mundo, sucedió solamente en Europa. Entonces es un error decir que una época de la historia es la Edad Media. La Edad Media fue solamente para Europa, ¿cierto? Bueno, y entonces en esa época los musulmanes, los árabes que salieron de Arabia, y por ahí en el siglo VIII conquistaron el Medio Oriente, ¿sí? El oriente de Europa, conquistaron a Egipto, Libia, Marruecos, Túnez, o sea, todo el norte del África. Lo conquistaron los árabes, y los árabes también conquistaron a Asia, y entonces conquistaron a Persia, conquistaron a la India, a Afganistán, Pakistán, Indochina, y llegaron hasta Filipinas. O sea que el imperio árabe era un imperio que iba desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, y en esa época Europa era atrasada, ¿cierto? Entonces Europa quiso ir al centro del mundo, que en esa época era Bagdad, y establecer comercio con los árabes, ¿sí? Y con los orientales. Pero los otomanos no los dejaron pasar. Entonces Europa, para tratar de salir de su continente europeo, porque ellos de todas maneras crecen y empiezan a aparecer las ciudades y los comerciantes y los burgueses, entonces ellos la salida que tuvieron fue irse por el Atlántico, y en ese Atlántico, para fortuna de los europeos, encontraron con América, y en América encontraron mucha riqueza, oro, plata y recursos naturales increíbles, ¿cierto? Entonces ahí empieza la modernidad. Pero entonces a nosotros nos llegó fue todo lo negativo de la modernidad. Primero la conquista, que fueron los primeros 50 años de la llegada de los españoles aquí a América. Y en la conquista lo que sucedió fue un genocidio y un saqueo. Mataron muchos indios, murieron muchos indígenas, y tal grandes culturas que habían aquí, las casi se puede decir que las arrasaron. El imperio inca, el imperio azteca, todos los otros grandes imperios, y se llevaron todas las riquezas, el saqueo. Eso sucedió en la conquista. Pero después de eso viene la colonia, y la colonia duró como 300 años, más de lo que nosotros llevamos como república,
¿cierto? Como república apenas llevamos 200 años, 210 años, 212 años, pero la colonia duró como 300 años, ¿sí? Y entonces ahí en la colonia se impuso el colonialismo, que es volvernos servidumbres, ¿cierto? Dominados. Trajeron el esclavismo del África y los esclavos eran tratados como animales, ¿sí? Impusieron el racismo, ¿no? Y eso es discriminar a los negros de los blancos, etcétera. Se impuso el machismo, hubo un mestizaje, se impuso el individualismo económico y político y el poder como dominación, que hemos dicho. Y en la colonia se colocaron las bases de la estructura socioeconómica y política y cultural que aún se mantiene. Y, por ejemplo, las clases sociales en la colonia, pues no era tanto por lo económico, sino por lo racial. O sea, que el 5% eran los blancos, que eran los criollos, los hijos de los españoles. El 35% era la clase media, que eran los mestizos, digamos así. Y el 60% eran los indígenas y los negros. O sea, pero mire que este porcentaje de las clases sociales más o menos se mantiene, porque los ricos son el 5% actualmente, unos 2,5 millones de personas. Y el 35% es más o menos la clase media, que son alrededor de unas 15 millones de personas. Y el 60% es las clases populares y pobres, que son alrededor de 30 millones. O sea que esa estructura socioeconómica viene desde la colonia. Bueno, después, en el siglo XIX, nos independizamos, aparentemente dejamos de ser colonias, pero caímos en el dominio de Inglaterra, de Holanda y después poco a poco de Estados Unidos, ¿cierto? En el siglo XIX. Y en el siglo XIX nosotros era tratando de ver cómo nos gobernamos y no nos supimos gobernar. ¿Y cómo les parece? Durante el siglo XIX hubo 9 guerras civiles nacionales. O sea que se puede decir que cada década había una guerra civil, pero hubo decenas de guerras locales entre los costeños, entre las costas, entre el Valle y el Cauca, en el Tolima, bueno, en Antioquia, otras guerras. O sea que el siglo XIX mantuvimos, fue casi, se puede decir que en guerras, ¿cierto? Ahora, en la Constitución del 1986, eso fue la hegemonía conservadora la que hizo esa Constitución. Y el Partido Conservador ya estructurado, bueno, porque uno podría hablar mucho de cómo fue la historia política del Partido Liberal, Partido Conservador, los federalistas, los centralistas, en el siglo XIX. Pero ya en el 86 viene una hegemonía conservadora durante 40 años, desde 1986 hasta 1930, ¿sí? Y ahí no gobernaban sino los conservadores y los liberales excluidos. ¿A quién? Un gran líder liberal, ahorita me fue el nombre, lo mataron, ¿sí? Y después, en 1930, 1945, viene la hegemonía liberal. Y entonces los Perdón, don Gildardo. Sí. Es Rafael Uribe Uribe. Eso, Rafael Uribe Uribe, ¿cierto? Que es un líder liberal y que participó en la guerra de los 1000 días, que fue la última guerra nacional del siglo XIX, empezando el siglo XX, y Rafael Uribe Uribe fue uno de esos líderes y lo mataron de un hachazo en la cabeza bajando las gradas del Capitolio. Eso es una cosa terrible, ¿cierto? Y después la hegemonía liberal que va en 1930, 1945. Pero como el Partido Conservador quería volver a tomar el poder, pues entonces empezó lo que se llamó la violencia liberal conservadora, que nos tocó vivirla a nosotros de niños, ¿cierto? Y eso fue de 1946 más o menos hasta 1958, después de que gobernó Rojas Pinilla, y entonces viene el Frente Nacional. Y ahí hubo como parece que una reconciliación, pero en esa época hubo más de 200,000 muertos en Colombia, ¿sí?
y se hizo esa alianza, ese pacto para repartirse en el poder. Entonces la mitad del poder era el Partido Conservador y la mitad para el Partido Liberal. Y los que no eran Partido Liberal y no eran Partido Conservador, excluidos de ese poder. Y entonces ahí fue cuando empiezan a aparecer las guerrillas. Y entonces viene el fenómeno guerrillero. Y ese fue, y hubo hasta 5, 6, 7 grupos guerrilleros en Colombia, la FARC, el EPL, el Ejército de Liberación Nacional, el Quintín Lame, y más tarde pues el M-19, etcétera. Y es un enfrentamiento entre los guerrilleros y el Estado, ¿sí? Y eso ha sido pues mucho conflicto y mucha muerte. Y después, para colmo de males, más o menos en 1973 aparece el fenómeno del narcotráfico. Ya entonces Colombia volvió cultivador de coca y de narcotráfico, y que se vino del Perú, de Bolivia, de Ecuador para acá, los principales narcotraficantes. Y eso ha sido guerras y muertes, y esto por culpa del narcotráfico, más de 1 millón de muertos, ¿cierto? Y después, claro, como el fenómeno guerrillero se creció, entonces aparece el paramilitarismo para tratar de combatir a las guerrillas y a los auxiliadores de las guerrillas. Y eso más o menos desde 1978. Uribe trató pues se lo culpan mucho como patrocinador del paramilitarismo, pero también que quiso hacer un proceso de paz con los paramilitares. Pero eso no funcionó bien, porque aún el paramilitarismo continúa, y el paramilitarismo se tomó gobernaciones, se tomó municipios y ciudades importantes, y entonces esto se volvió como un estado mafioso, ¿cierto? Bueno, eso a grandes rasgos es nuestra historia colombiana. Por eso digo que es trágica nuestra realidad. Bueno, hasta ahí yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, y si les parece como correcta esa visión de la historia que estoy exponiendo. ¿Me han estado explicando bien? ¿Me permite la palabra, don Gildardo? Sí, claro, Edgar, claro, con mucho gusto. Me acuerdo ahorita de un caricaturista que se llama Matador. Y una vez le pidieron en una entrevista que pintara Colombia, y llenó a Colombia de cruces, ¿sí? Y dice, ¿por qué la dibuja así? Dijo, no, es que aquí nos matamos de todas las formas habidas y por haber. O sea, aquí hay las cosas más inimaginables en mucho tiempo, y todavía se sigue, pero eso me quedó muy bien sintetizado, me parece, dando esa visión de por qué usted está diciendo eso con toda la razón del mundo, porque esa es la realidad de nuestra vida republicana, digamos, que no la hemos sabido desarrollar con autonomía y realmente con la parte de la equidad y esas cosas. Gracias. Eso, bueno, muchas gracias, Edgar. Claro, y por ejemplo, durante la época del paramilitarismo, la década del 80, del 90 y de ahí para acá, que salían todas las noticias en el periódico, se comentaba que Colombia era un gran cementerio, donde había muchas fosas comunes, ¿cierto? Bueno, entonces eso ha sido grande nuestra historia. Entonces, ¿eso qué consecuencias ha traído? Pues entonces ahí aquí abajo yo trato de decir cuáles son las consecuencias de esa historia nuestra. Aló. Sí, ¿quién está pidiendo la palabra? Luis Eduardo, doctor. Luis Eduardo. Sí. Es que en cuanto al concepto de libertad, doctor Gildardo, me parece a mí que nosotros no hemos sido realmente libres. El estado de dependencia nuestra es supremamente grande. Hemos pasado de dependencia en dependencia, ¿no es cierto? Sí. Inclusive desde la misma campaña libertadora, pues quedamos en manos de los ingleses, y después hemos quedado en manos de los Estados Unidos o Norteamérica hasta el momento, y ahí vamos, es decir, no hemos podido ser nosotros mismos, me parece a mí, desde ese punto de vista. Claro, cierto. Como salimos de la colonia,
pero caímos en una nueva forma de colonia que se llama neocolonialismo. Y entonces estamos, como somos neocolonias de Inglaterra, bien dicho, y de Holanda, a veces de Francia, etcétera, y últimamente, y sobre todo en el siglo XX, neocolonias de Estados Unidos, ¿cierto? Claro, y entonces no hemos sido realmente autónomos, ni realmente soberanos, porque se dice que todo candidato a la presidencia va a hacer el curso a Estados Unidos. Bueno, consecuencias de toda esta historia. Entonces, aquí digo yo, desplazamientos. Mire que a mí me tocó la violencia liberal conservadora, yo soy de Santa Isabel, Tolima, y nos tocó venirnos de Santa Isabel en 1961, 62. O sea que ahorita tomé conciencia de que yo fui un desplazado de niño. Y quién sabe cuántos de nosotros fuimos desplazados. Y si hubo guerras en el siglo XIX, pues la gente tenía que salir corriendo de los lugares donde había esas violencias, ¿no es cierto? Entonces ha habido desplazamientos, muchos desplazamientos. Y por ejemplo, en la última época, por el problema de la guerrilla y del paramilitarismo, como 8 millones de desplazados del campo a las ciudades. Por eso las ciudades se llenaron de barrios marginados. No, por ejemplo, es impresionante ir a visitar Ciudad Bolívar en Bogotá. Uno cuando entra por Soacha y ve allá arriba lo que es Ciudad Bolívar grande, pero si uno va allá, pasa al otro lado de la montaña y ¡pum! Allá continúan todos los barrios marginados. Y hay otra montaña más allá y otra montaña. Y eso no se ve desde la ciudad de Bogotá, pero eso es mucho. Y después todos los barrios marginados, barrio popular de Medellín, los barrios Conveima y por los Mártires aquí en Ibagué y así en todas las ciudades. Lo que ha llevado a un atraso social. El retraso social es que, por ejemplo, nuestras ciudades no son bien planificadas, porque para llega tanta gente, pues la gente entonces se construye casas de cualquier manera y hay atraso social. Entonces, malas viviendas, gente que vive en casas de cartón, malos servicios de alcantarillado, de agua, de luz eléctrica, etcétera. Mucha falta de educación, escuela, un atraso social. Las carreteras de nosotros apenas empezaron como a pavimentar hace por ahí 50 años o 45 años, ¿sí? Y las autopistas que se están construyendo hoy debieron haberse construido hace 30 años y apenas ahora uno va de Ibagué a Bogotá y esa autopista uno no se ha terminado de construir, la gente están reparando, ¿cierto? Bueno, dependencia económica, otra consecuencia, o sea que dependemos, como decía ahorita Luis Eduardo, de Estados Unidos, y unos dependen económicamente de otros. Violencia política, ¿cierto? Otra consecuencia, y entonces aquí la política es fundamentalmente violenta, entonces cada vez que hay elecciones, entonces hay que sacar el ejército y la policía para cuidar, porque o si no la gente se mata, ¿cierto? Etcétera. Polarización, claro, esa violencia política ha llevado a que nos polaricemos, entonces el fenómeno aquí, por ejemplo, de la extrema derecha y la extrema izquierda polarizados y por ejemplo, Petro, digamos, por ejemplo, ahora ganó las elecciones y la gente no sabe respetar de que el tipo ganó las elecciones o que el pacto histórico ganó las elecciones y entonces en una sociedad civilizada dice, bueno, ustedes ganaron las elecciones, entonces ustedes, claro, gobiernan. ¿Cómo entramos a colaborar en su gobierno? Y resulta que eso no se hace, sino que lo que se hace es entonces ponerle zancadillas y hablar mal de ese gobierno y decir que Petro es un guerrillero y que el hombre es un delincuente y que el hombre es un depravado, mejor dicho, empiezan a insultarse y a veces mutuamente. Entonces, las redes sociales de derecha hablan más de lo de la izquierda y los de la izquierda más de la derecha, ¿cierto? Esa es como una polarización. Alienación cultural. Alienación quiere decir como sometimiento cultural, esclavitud, dominación cultural. Y es que nosotros tenemos, claro, a pesar de medio de estos conflictos, nosotros tenemos muchas riquezas culturales y somos un país de muchas culturas
y muchas regiones y con sus diferencias digamos, de vestidos, de los costeños diferentes a los pastusos y los boyacenses, diferentes alimentos, etcétera, y músicas y todo eso. Sin embargo, preferimos la música extranjera u otras y imitarnos de todo como lo extranjero y bueno, etcétera. Muchos problemas y hay mucho analfabetismo, etcétera. Exclusiones. Entonces hay grupos sociales y grupos étnicos excluidos, los indígenas excluidos, y los mandaron por allá a las regiones más inhóspitas y en los páramos más alejados y en la selva, ¿cierto? Etcétera. Las negritudes también marginadas, son exclusiones y mucha gente que no participa. Los indígenas solamente empezaron a participar en política con la Constitución del 91, es decir, apenas hace 30 años, etcétera. Entonces, mucha pobreza en Colombia, uno de los países más pobres del mundo. Corrupción sistémica. O sea que la corrupción no es que una persona sea ladrona, sino que las mismas instituciones son corrompidas, ¿cierto? Porque se metieron allá. Y, por ejemplo, uno de los absurdos más grandes de Colombia es el cartel de la toga. O sea, los magistrados que deberían ser personajes muy cultos y de altos principios éticos, también venden las sentencias y por miles y se enriquecen y compran tierras, etcétera. Y entonces la corrupción es por todo lado, ¿sí? Hasta los porteros de un edificio cobran su palada, etcétera. Y todo el mundo dice, yo cómo voy, etcétera. Entonces hay vacío ético, es decir, no hay principios éticos. Tenemos moral y hay unas morales más buenas que otras, pero una cosa es la moral, otra cosa es la ética. Todos por naturaleza somos morales, yo lo he explicado en otras charlas, pero no todo mundo es ético. Y Ciro Roldán Jaramillo, un filósofo colombiano, dice que en Colombia existe un terrible vacío ético. Y dice que ni las familias, ni la sociedad civil, ni las instituciones públicas ni privadas, ni el Estado se rigen por principios de obrar ético. ¿Sí? Pero ese problema no es solamente de Colombia, eso está a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, a nivel mundial existe una crisis de la civilización, ¿cierto? Por eso ya se está hablando de que en unos 100 años, si la cosa sigue así y se sigue destruyendo el planeta Tierra, va a desaparecer la especie humana. Bueno, un Estado mafioso, ya dije, violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Porque tantos asesinatos y si ahora a una persona no la matan de un tiro, sino que la torturan, ¿sí? Y empiezan a darle bala por las piernas y por los brazos para que sufra y motosierra y tantas cosas, y eso es una violación, y después violación de niños, de mujeres, de ancianos, etcétera. Múltiples violencias, claro, no solamente la violencia política, sino que hay violencia, y no solamente la guerrillera y la paramilitar y el narcotráfico, sino violencias intrafamiliares, violencias callejeras, violencia en los partidos de fútbol, etcétera. Juventudes sin futuro, claro, porque la juventud no ha sido realmente, es decir, los privilegiados para educar y ir a las universidades son los hijos de los ricos, pero para los pobres para ir a la universidad, bien complicado. Y entonces, por ejemplo, en los estallidos sociales de 1920, del 2020, 2021, ¿cierto? Eso fue principalmente de jóvenes, y jóvenes que pedían estudio, y jóvenes que pedían como trabajo, empleo, es decir, ¿sí? Porque no se ve y el Estado lo que hace es reprimirlos, ¿cierto? Y como se dice por ahí, sacarle. Ahora, el problema de la droga, ya muchas, ¿cómo es que llama? Microtráfico. Y al pie de los colegios y las escuelas y las universidades, venta de droga, etcétera. Y un problema serio es la soledad de las personas, ¿cierto? Hablando con un compañero que trabajó con las barras bravas del Tolima, y me dicen, muchachos, bueno, ¿ustedes por qué son tan violentos ahí defendiendo a Deportes Tolima y su camiseta?
pues se ve que esos muchachos en su familia fueron maltratados, violentados, ¿sí? Y sin poder ir a la escuela, educación y tratando de, ¿sí? Pues ellos el sentido de su vida es algo que los llena, es ser hincha de un equipo de fútbol, y a nombre de ese equipo de fútbol matan y acuchillan, etcétera, y es un problema como de aislamiento, de falta de afecto, de falta de cariño, etcétera. Y bueno, a grandes rasgos, esa es como la consecuencia de esa historia que hemos tenido. ¿Algún comentario? Soy muy pesimista, somos muy negativos. Bueno, ahora sí pasemos esto. Pasemos la otra diapositiva. Adelante. Bueno, mire, a pesar de esto, en Colombia se han hecho muchos procesos de paz, complejos procesos de paz con las guerrillas y con los paramilitares. Claro, se hizo procesos de paz con, eh, con las guerrillas liberales en la época de Rojas Pinillas y Guillermo León Valencia, ¿cierto? Y esos, a veces no se cumplían bien esos acuerdos, entonces las guerrillas liberales pasaron a ser guerrillas comunistas o marxistas, ¿cierto? Hubo procesos de paz con el Doctor M-19. Gildardo, Sí, en relación a su pregunta anterior, qué pena. sí. Hay un actor un autor que dice que el esclavo finalmente aprende a amar a su patrón. Sí, sí. De pronto, no sé si puede aplicarse eso a la sociedad colombiana. Claro, por ejemplo, en el en las guerras civiles del siglo XIX, hubo guerras por la liberación de los esclavos. Y los esclavos, muchos, iban a engrosar las filas de los esclavistas. O sea, luchaban en defensa de la esclavitud, de que no que no los liberaran, porque ellos se sentían más a gusto siendo esclavos que siendo libres. O es decir, siendo libres ellos no sabían qué hacer. Entonces preferían seguir siendo esclavos. Y entonces organizaban los ejércitos de los esclavistas defendiendo la esclavitud. Eso es una cosa absurda. Bueno, y después, claro, a la gente, por ejemplo, en Colombia se dice que en Colombia nos gustan que nos den palo. Y cuando alguien dice, es que este país se arregla es matando a unos cuantos. Entonces hay gente que está de acuerdo con eso. Sí, eso hay que matar a unos cuantos. Sí, y entonces a la gente le gusta es que le den palo, y la gente pide, no, aquí lo que se necesita es un gobierno fuerte, ¿cierto? Y entonces de pronto por eso les gusta muchas veces a Álvaro Uribe, que mano fuerte y corazón grande, ¿cierto? Pero el corazón grande no funciona, sino que lo que funciona es la mano fuerte, ¿cierto? Bueno, etcétera. Sí, más o menos, Luis Eduardo. Sí, doctor, hace 2 días o 3 días vi una entrevista por televisión y entrevistaban al Contralor General de la República, donde él manifiesta en relación con unos comentarios hace unos 8 o 15 días en el sentido de que las EPS estaban quebradas. Y el Contralor en la entrevista, el Contralor General de la República en su entrevista le dijo al señor Yamid Ahmad que las EPS estaban todas con superávit económico. Sí, por Entonces, ejemplo, imagínese, entonces todo el mundo manifestándose en contra, por ejemplo, de la reforma de salud,
echando cuentos en relación con la quiebra de las pobres EPS, etcétera, y el señor general, el Contralor General de la República, que entiendo no tiene nada que ver con el partido político, los grupos políticos que eligieron al presidente Petro, hace una manifestación honesta sobre su trabajo y dice, no, si lo que tienen esos señores son plata, es plata, y están haciendo unas investigaciones porque parece que detrás de todas esas cosas hay unas situaciones un poco delicadas. Entonces uno puede afirmar efectivamente eso mismo. Sí, como las EPS fueron unos intermediarios para el manejo de la salud, ¿cierto? Y entonces el Estado, los recursos públicos pasaron a ser manejados por las EPS, que son empresas privadas, ¿sí? Y entonces al comienzo hubo unos dueños de EPS que se enriquecieron y sacaron, digamos, haciendas y clubes y grandes edificios donde iban a vivir y aviones y compraban una cantidad de cosas ahí. Y después todo el mundo se quejaba de que había paseo de la muerte, de que qué demora para que le den las citas, qué problema para que le den los medicamentos, y todo el mundo se quejaba de ese estado de la salud y de las EPS. Y ahora con la propuesta de la reforma de la salud, entonces ya las EPS se volvieron buenas, de que cómo van a acabar con las EPS y de pronto ya todo el mundo es que defendiendo las EPS de que muy buenas, de que cómo van a acabar eso. Y la salud funciona muy bien en las ciudades ricas, en las ciudades y en los sectores, por ejemplo, del norte de Bogotá, pero no, la salud no funciona en el sur de Bogotá y después en los departamentos que están alejados del centro. La salud es muy mala para los campesinos, para los indígenas, para los negros, etcétera, ¿cierto? Es decir, que se necesita una reforma de la salud, pero entonces ahora, como es el gobierno del cambio y todo eso, entonces ya todo el mundo se opone y a través de la publicidad y todo eso, y la gente le come cuento a la publicidad. Bueno, aquí lo que yo quiero decir entonces es que ha habido varios procesos de acuerdo. Funcionó el proceso de acuerdo con el M-19 que se entregó a la vida civil hace más de 30 años, en 1989. Y el M-19 se dio a la vida civil y cumplió ese pacto y funcionó y se dedicaron a hacer política. Y por ejemplo, Petro fue al Congreso, a la Cámara y después al Senado. A veces le tocó irse del país por amenazado porque destapó todas las corrupciones del narcotráfico, el paramilitarismo, etcétera. Pero bueno, cumplió. Y el otro proceso de paz, pues ha sido el de la FARC y el que adelantó Juan Manuel Santos. Pero tuvo toda la oposición del Centro Democrático porque ellos no estaban de acuerdo con un proceso de paz. Ellos lo que querían era acabar con la FARC, ¿cierto? Eliminarlos y derrotarlos. Pero eso era muy complicado porque de todas maneras la FARC estaba bien armada. Bueno, pero ya más o menos con lo que se hizo con Juan Manuel Santos, se llegaron más o menos a estos puntos de acuerdo. Reforma rural integral. Y eso es un punto que es complicado para hacer reforma agraria. Y además porque en el fondo, las guerras civiles del siglo XIX y la violencia liberal conservadora y las otras violencias ha sido por problema de las tierras, de tenencia de tierras. Y entonces aquí nunca se ha podido hacer una reforma agraria democrática en proceso de paz, sino que todo ha sido tras de la violencia. Entonces se apoderan de tierras y las invaden y se las quitan y los campesinos echen para afuera y vayan para las ciudades y amenazados de muerte, ¿cierto? Bueno, entonces ahí tenemos ese problema de la reforma rural y está complicado. Que apertura democrática, o sea, otro acuerdo, o sea, es que haya más participación de la sociedad civil en la política, apertura democrática, y que no haya tanta corrupción en la política
que no haya violencia en la política, que no haya compra de votos, etcétera. Bueno, fin del conflicto. Bueno, finalizar el conflicto con las FARC. Acuerdo sobre las víctimas. Y bueno, como mucha gente ha sufrido tantos problemas y que tantas consecuencias negativas, hay muchas víctimas, ¿sí? Las víctimas de la guerrilla, las víctimas del paramilitarismo, víctimas del Estado, imaginen, porque el Estado ha sido Estado de mano dura, ¿cierto? Por ejemplo, la política de Turbay Ayala, la política de Virgilio Barco. Ahí como el más demócrata fue Belisario Betancur, pero a lo último la embarró, ¿cierto? Soluciona el problema de las drogas ilícitas, ¿cierto? Es darle solución a esto. Justicia especial para la paz, esa de la JEP, ¿cierto? Claro, como hay que hacer un acuerdo porque se vienen unas violencias políticas, entonces una justicia especial para hacer todo ese proceso de paz y ya no la justicia ordinaria, ¿sí? Pero resulta que todo eso se le ha puesto muchos obstáculos. Hay opositores a todo ese proceso. Entonces, por eso muchos de la FARC se volvieron otra vez a lo que se llaman las disidencias, ¿sí? Porque se ve que no les cumplen o que se sienten amenazados, que los van a matar, entonces se devuelven a la guerrilla y entonces aparecen otra vez a los procesos guerrilleros que continúan, ¿cierto? Bueno, muchos obstáculos. Ahora, pero de todo ese proceso con la FARC, a mí me parece que algo muy bueno es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Y eso fue, el encargado de eso fue el padre Francisco de Ruz, que hizo su comisión y investigaron y más o menos ir conociendo qué fue lo que realmente sucedió y entonces llamar a muchos inculpados para que confiesen y digan la verdad, y entonces de la guerrilla, de militares, de paramilitares y las mismas víctimas, ¿cierto? Y entonces sacaron un informe final, el informe final y el título de eso se llama Hay futuro si hay verdad. Es decir, que necesitamos conocer la verdad y a partir de conocer la verdad, reconocer los errores que se cometieron por parte y parte. Y después eso de reconocer que se cometió errores y cometieron crímenes y que los confiesen y los digan y que haya como una especie de arrepentimiento, pero que estén dispuestos a hacer una reparación, ¿cierto? Y entonces se vio la necesidad del perdón y la reconciliación, ¿sí? Por eso al comienzo de la charla era democracia y tratar de demostrar que la democracia no solamente es un principio político, sino que debe ser un principio ético, de ser demócratas, ¿sí? Y realizar la democracia, no ser tramposos en la democracia. Y entonces eso del perdón y la reconciliación, ¿por qué llegamos a hablar de eso? Y estamos hoy tratando de hablar de esto, pero fue la Comisión de la Verdad la que nos llevó a eso de hablar del perdón y la reconciliación. Por favor, siga la otra diapositiva. La anterior, ahí, el perdón. ¿Qué es eso del perdón? ¿Qué es eso del perdón? Bueno, es superar la arcaica ley del talión. Es decir, antiguamente en las sociedades, no todo, porque yo he estudiado libros de que la época del Paleolítico, la época del Neolítico, no fue tan violenta como muchos creen, que antes de la historia los pueblos estaban en continua guerra, en guerra permanente. Como decía Thomas Hobbes, de que el estado de naturaleza de la sociedad era una guerra de todos contra todos. Si eso hubiera sido así, la humanidad no hubiera llegado, no hubiera pasado de la prehistoria a la historia, ¿cierto? No, eso yo creo que hubo más ayuda y colaboración y vida en comunidad que nos llevó a avanzar y a pasar a las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿cierto? Pero algunas sociedades sí aplican la ley del talión y hoy en día
por ejemplo, los de Hamás o los islámicos y los judíos y los israelitas aplican la ley del talión, que diente por diente y ojo por ojo, ¿cierto? Entonces, que si a mí me hacen un mal, yo respondo con el mal. Eso es la ley del talión, castiga el mal con el mal, ¿cierto? Por ejemplo, Hamás, claro, cometió un error, pero claro que ese error tiene sus causas de por qué Hamás fue a hacer esas masacres de los israelitas, ¿cierto? Porque es que ese conflicto de los israelitas viene pues de milenios, pero se agravó hace 70 años cuando la ONU dijo que había que dar un estado a los judíos, porque los judíos eran un pueblo errante que no tenía territorio. Entonces, que darles un territorio allá en la tierra prometida, ¿sí? Pero resulta que allá estaban los palestinos y entonces fueron a comprarles o a sacarlos y hace como 70 años está ese conflicto. Y claro, los israelitas tienen grandes filósofos y grandes científicos, ¿sí? Pero también tiene políticos de izquierda y políticos de derecha. Y entonces, y son muy ricos, los israelitas son muy ricos en todas partes del mundo, son negociantes, en Estados Unidos manejan el Wall Street y tantas cosas, por eso Estados Unidos los apoya. Y entonces han ido a crear y quieren un Estado poderoso y fuerte en el Medio Oriente que domine a los otros, ¿cierto? Y entonces han tratado muy mal a los palestinos. Entonces, claro, es reacción de otra manera. Claro, y los Hamás pues mataron a como a 1.400 personas, pues eso es una cosa terrible, pero claro que hay que mirar las causas. Pero entonces ahora los israelitas les han respondido y le han respondido con mayor mal, porque ya van más de 7.000 muertos y persiguiendo a los palestinos. Pero resulta que eso, la ley del talión es inane, es decir, es inútil, ¿cierto? Porque el odio no se apaga con odio, sino que el odio lo que hace es incrementar el odio y empieza un torbellino de violencia cada vez peor, ¿cierto? Y además todo mal en el fondo es irreparable, ¿cierto? Es que violar a un niño, ¿quién repara eso por más que de pronto le den una recompensa económica? Esa violación le queda a él en su interior para toda la vida. Y eso cómo se perdona, ¿cierto? Porque eso es maldad. Bueno, entonces eso es como la ley del talión. Ahora, pero el perdón es difícil, no es tan sencillo, porque claro, o sea, a veces a uno le roban una cadena en la calle y uno quisiera como coger al ladrón y que ojalá lo maten. Sí, es tremendo. Pero el perdón es devolver bien por mal. Si a mí alguien me hace un mal, yo no le respondo con mal, sino que le respondo saludándolo, o respetándolo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir lo que dijo Jesucristo, que si le dan una cachetada, poner la otra mejilla, no que uno responda con la misma moneda, etc. Es no reducir a la persona al mal que cometió. Claro, porque todos no somos seres perfectos. No hay un ser humano que sea absolutamente bueno, pero tampoco un ser humano que sea absolutamente malo. Si hizo un mal, él no es solamente ese mal, él tiene otras cosas y otras obras que de pronto son buenas. Entonces uno no puede reducir a una persona solamente al mal que cometió, porque a veces entonces ahí cometemos de pronto injusticia. El perdón es el acto ético de salir de sí, es el deseo metafísico de abrirse al otro y abrirse al enemigo, ¿cierto? O sea, ir a extenderle la mano a los otros, no encerrarse dentro de sí mismo. Los humanos tenemos la libertad de encerrarnos en sí o de abrirnos a los otros. Entonces es una decisión si yo quiero comunicarme con los otros o no quiero comunicarme con los otros. Pero hay que pensar qué es lo mejor. Lo mejor es encerrarme en mí o tratar de dialogar con el otro, ¿cierto?
El perdón surgió con el Dios de Moisés, quien perdonó al pueblo pecador. O sea que de allá viene la cuestión del perdón, de que Dios perdonó al pueblo de Israel que había cometido pecados. Jesús humanizó el perdón cuando dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Sí, con la mujer adúltera que según la ley según la ley de Moisés había que apedrearla. Y entonces Jesucristo no quiso responderles directamente. Y cuando le insistieron, dijo, entonces el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Y empezando por los más viejos se fueron yendo. O sea, es que todos hemos cometido errores. Entonces aquí los errores no los ha cometido solo, digamos, la guerrilla, o solo la izquierda, o solo la derecha, sino que unos y otros las hemos embarrado, ¿cierto? Otra frase de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que, por ejemplo, cuando uno oye confesiones de los paramilitares y cuentan ahí como de una manera cínica, sí, yo maté a 80 personas, pero yo lo hacía era porque pensaba que le estaba haciendo un bien a la patria, ¿sí? O sea que no saben lo que hacen. Y entonces, ¿quién es el juez de quién? ¿Cierto? Listo, ¿quién tiene el derecho de ser juez? De que alguien al Papa le preguntaron, mire, ¿usted qué dice de los homosexuales? Y el mismo Papa dice, ¿y yo quién soy para juzgar a un homosexual? ¿Cierto? Bueno, el verdadero perdón es anterior al arrepentimiento. Hay gente que dice, yo espero a que se arrepienta y si no se arrepiente no lo perdono. Pero hay gente que tiene una grandeza de corazón que dice, no, bueno, sí, él no quiere arrepentir, pero yo no voy a matarlo o no voy a ir a vengarme de él, ¿no? Porque la venganza es como la ley del talión. Entonces yo lo perdono, aunque él no se arrepienta, etcétera. Se necesita grandeza de corazón. Bueno, existe también el perdón político, pero el perdón político no es como los políticos, es que, ¿y yo cómo voy ahí? ¿Cuánto me toca a mí? Como un cálculo económico para poder hacer un perdón político. Sí, a ver, ¿yo qué me gano? Y entonces ahí está la famosa frase de Mandela, el líder de los negros allá en Sudáfrica, que dijo, la venganza conduce al desastre. Por eso renuncio a la venganza y perdono a los blancos que crearon el apartheid y torturaron a tantos negros. Adam Smith, en todos los debates acerca del perdón y todo eso, él dice, es que lo importante es una amnistía. La amnistía es como un perdón, pero no es tanto lo importante de la amnistía, sino amnistía, pero no amnesia. Es decir, que no es olvidar el mal que se cometió, porque eso no se puede perdonar. No se puede olvidar, porque si se olvida, vuelve y se comete el mismo error. Yo he tenido la oportunidad de ir a Alemania y como ellos cometieron el problema y vivieron el problema del nazismo, a ellos les da vergüenza que hayan tenido un Hitler, ¿cierto? Entonces, ellos conservan ¿cómo es que se llama? Los campos de concentración como memoria, para que no se olvide lo que se cometió, y a todos los niños y a todos los jóvenes los llevan a los campos de concentración a explicarles qué fue eso, porque lo importante, más allá de que haya es no olvidar eso que sucedió, es la memoria, ¿cierto? Lo que se reclama no es tanto el castigo de los crímenes y de los sufrimientos, sino que lo que se reclama es la memoria, que no se olvide el mal que se hizo, ¿cierto? Pues para coger lección y no repetir eso de nuevo. Más que culpables individuales, superar el sistema injusto. Sí, claro, por ejemplo, los nazis, pues fue todo un sistema político que cometió todas las masacres y el holocausto de los judíos. Y cogen a un solo nazi, lo juzgan y lo ahorcan. ¿Para qué sirve condenar a unos cuantos judíos? No, lo que hay que acabar es todo el sistema nazi y acabarlo y transformarlo, y eso es lo importante.
es acabar de esa maquinaria burocrática que cometía todos esos delitos. El mejor castigo es acabar con el sistema criminal, ¿cierto? Pero hay que hacerlo de manera legítima, es decir, de manera ética. Bueno, estas son algunas ideas de lo que es eso del perdón. Yo me inspiré, me basé para decir esto en una obra de un filósofo francés que se llama Edgar Morin, ¿sí? Y él tiene una serie de libros muy importantes que se llaman El Método. Y el primer libro se llama Naturaleza de la Naturaleza. Otro libro se llama La vida de la vida. Otro libro se llama El conocimiento del conocimiento, ¿sí? Y el sexto libro es Ética. En ese libro de Ética se puede profundizar todo este tema del perdón y la necesidad de que haya perdón y que nos reconciliemos y no, o si no, como dice el dicho popular, si se aplica la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pues todos vamos a resultar tuertos o ciegos o sin dentadura, ¿cierto? Bueno, entonces aquí, yo no sé si alguien quiere comentar algo de esto del perdón. Bueno, yo pienso que hay que tener la grandeza de corazón y que todos admitamos cómo ha sido nuestra historia y reconozcamos los errores que hemos cometido y que mutuamente lleguemos a dialogar y a disculparnos y a pedir perdón. Hay que educarnos para eso, o si no, seguiremos con una guerra eterna y nos iremos a acabar. Ahora, claro que ponga cuidado que eso del perdón es muy duro, porque decirle ahorita a los israelitas que perdonen a los de Hamás, no, eso es muy duro. O que los de Hamás perdonen a los israelitas todas el apartheid que han construido en la franja de Gaza, ¿cierto? Eso no es sencillo, eso implica toda una reflexión y una educación y una formación, y la formación debe ser principalmente ética. Pero, por ejemplo, yo escribo aquí, condiciones teóricas e instituciones políticas para el perdón. Claro, es decir, nosotros necesitamos ilustrarnos y educarnos y reflexionar. Y las condiciones teóricas es que tenemos que tener un poquito de filosofía. Aquí la filosofía no es para estudiar a Platón, Aristóteles, a Kant, a Hegel, sino que saber cuál es nuestro ser colombiano. Y nuestro ser colombiano es nuestro mundo colombiano, porque el ser es una totalidad. Y la filosofía mira esa totalidad. La totalidad del ser colombiano es la totalidad de nuestra cultura. Pero nuestra cultura está construido sobre un territorio que es una ecología. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que el territorio colombiano, las tres cordilleras y todas las llanuras, etcétera, de las selvas, las montañas de Colombia es hermosísimo. Esa es la ecología y tiene muchas riquezas naturales, ¿cierto? Y sobre esas riquezas, sobre esa ecología, y que Petro llama el mundo el país de la belleza. Uy, claro, los turistas vienen aquí a Colombia y se admiran de nuestras montañas, del verde, y no se explican por qué nosotros somos un país atrasado con toda esa riqueza natural. Y entonces lo que pasa es que nuestro ser colombiano tiene un sistema social, tiene un sistema económico, bueno o malo, pero tiene un sistema político, tiene un sistema religioso, tiene un sistema artístico, tiene un sistema moral, ¿cierto? Y toda esa totalidad del sistema es nuestro ser. Y conocerlo de nuestra cultura es empezar a conocernos a nosotros mismos.
y tener una identidad. Para eso sirve la filosofía. Pero, y la ecología es para reconocer nuestra belleza natural. Y la geopolítica es la posición que Colombia tiene en el planeta Tierra, es extraordinaria. Está en el centro de América. Tiene 2 mares, tiene el río Amazonas, tiene la selva. Mejor dicho, la ubicación de Colombia es increíble. Muchos países quisieran venir y apoderarse de Colombia por su posición geopolítica, ¿cierto? Y mire que nosotros tenemos cosas positivas, pero no hemos sido conscientes de eso y hemos estado enconchados dentro de nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta de la riqueza del Océano Pacífico o de la riqueza del Caribe, ¿cierto? O la riqueza de la selva, ¿sí? Bueno, pero otro saber es la antropología. Y de eso hemos hablado en charlas anteriores. Y la antropología es para saber cuál es la condición humana y qué sentido tiene la vida humana. Y eso es algo que nos falta reflexionar. ¿Qué sentido tiene mi vida humana? ¿Yo para qué vengo a este planeta? ¿Yo para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y a mí me gusta una frase de Fernando Savater que dice, todos nacemos humanos, pero no plenamente humanos. Y a través de la vida tenemos que tomar la decisión de ser más humanos. Lo que tenemos que hacer nosotros es a aprender a ser más humanos. Y con eso comprender la dignidad humana para respetar la vida humana de los otros. Porque yo pienso que el ser más extraordinario que hay en el planeta Tierra es los seres humanos. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos 2 problemas muy serios. La ignorancia, porque no heredamos el conocimiento genéticamente, y el uso de la libertad. Y entonces no salimos de la ignorancia y no sabemos manejar la libertad, entonces cometemos muchos errores. Bueno, entonces se necesita ese saber de la antropología para conocer la dignidad humana y poder respetar la dignidad humana de un niño, de un anciano, de una muchacha, etcétera. Ética, hemos hablado de ética en charlas anteriores, se necesita ética. Ahorita hago un repasito de la ética, sobre todo porque hay que conocer mucha gente habla de ética, pero le pregunta a uno, ¿y cuáles son los principios éticos? Y quedan parpadeando, porque no saben cuáles son los principios éticos, ¿cierto? Otro saber muy importante es la historia, hay que conocer la historia porque es la gran maestra. La historia nos enseña los aciertos que hemos cometido a través del tiempo, pero también los desaciertos. Y la famosa frase de quien desconoce la historia está condenado a repetirla. Entonces necesitamos saber historia. Pero una nueva política, ya no de dominación como ha sido la política moderna, sino una nueva visión. Y esa nueva visión, nosotros tenemos la filosofía de la liberación latinoamericana, y con su principal pensador es Enrique Dussel, que propone una nueva política. Y se necesita un derecho, pero un derecho fundamentado en la ética. Si el derecho no está fundamentado en la ética, saca normas injustas, ¿cierto? Entonces necesitamos esos saberes. Por favor, sigamos. Bueno, aquí tengo un resumen de cuáles son los principios éticos de la filosofía de la liberación latinoamericana. Ética de la liberación. La ética critica las morales y trata entonces de cómo superar las morales, ¿cierto? Porque las morales tienen un concepto de bien a veces subjetivo, que es lo que cada uno, no, lo que a mí me parece que sea bueno. Sí, pero lo que usted cree que es bueno en realidad es bueno. O cada grupo humano tiene un concepto de bien. ¿Qué es lo bueno para los ricos? ¿O qué es lo bueno para los campesinos? ¿O qué es lo bueno para los ganaderos? Y ellos empiezan más que todo a mirar cuáles son sus intereses, pero no realmente lo que es el bien, ¿cierto? Entonces la ética es un concepto universal del bien. ¿Cuál es el bien verdadero para todos los seres humanos? ¿Cuál es el bien objetivo? No subjetivo, sino objetivo. No es parecer de alguien, sino el válido para todos, ¿cierto? Y entonces la ética de la liberación plantea una ética fundamental. Y es que toda realidad debe tener materia
debe tener forma y debe tener aplicación. Eso es lo que se llama momento material, momento formal y momento de la factibilidad. Ahora, el momento material, según la ética de la liberación latinoamericana, o el contenido de la ética, es la vida. O sea que el primer principio ético es el desarrollo y la defensa de la vida. Y el planeta Tierra lo que se caracteriza es por la vida. Es el planeta que es vivo, ¿sí? Y la vida nuestra ha evolucionado en 3.500 millones de años y lo más grandioso es la vida humana, ¿cierto? Entonces es la defensa de la vida y de la vida humana. Ese es el principio material, esa es la materia, ese es el contenido de la ética. Pero se necesita no solamente el contenido y la materia, sino se necesita una forma. Es decir, cómo llevamos eso a la realidad, cómo desarrollar la vida. Entonces es que todos nos tenemos que poner de acuerdo en el desarrollo de la vida. Y entonces tenemos que dialogar y convencernos y llegar al consenso que tenemos que luchar por la vida, todos luchar por la vida humana. Y como eso es un diálogo para llegar a un consenso, ese es el principio democrático. O sea, la forma es la democracia. La materia es la vida. La forma es la democracia. Entonces, por eso la vida es un principio ético y la democracia otro principio ético, ¿sí? Pero no sirve solamente hablar de la vida. Sí, la vida, qué bonita la vida, etcétera. Y la democracia, sino que eso tiene que ser efectivo. Que la vida sea efectiva y que la democracia sea efectiva. Entonces, para eso se necesita tener medios, la disposición de los medios necesarios. ¿Y cuáles son los medios? Pues son los medios naturales, los medios económicos, los medios sociales, los medios culturales. Se necesita cultura para poder desarrollar la vida y desarrollar la democracia. Disposición de los medios y de las cosas que se necesita tecnología, se necesita dinero, claro, pero todo eso al ponerlo al servicio de la vida y de la democracia. Entonces esos son los tres principios fundamentales, el principio de vida, el principio de democracia y el principio de factibilidad. Y esa es la ética fundamental. Pero ¿cómo les parece que a muchas personas se les niega la vida y la vida digna? Y a muchas personas se les niega la participación democrática. Y a muchas personas se les niegan los medios. Claro, porque hay gente que no tiene casa, que no tiene medios económicos para ir al colegio, se les niega la salud, se les niega la educación, etcétera, ¿sí? Entonces la ética crítica denuncia eso. A quienes se les niega la vida y entonces darle solución a esas personas que se les ha negado la vida, que puedan desarrollar su vida digna. Entonces viene el principio crítico material, que es el cuarto principio, es el reconocimiento de los otros. Es decir, reconocer a los pobres, reconocer a los marginados, reconocer a los diferentes, a los que no viven, sí, para facilitarles de que puedan vivir. Entonces el cuarto principio ético es el reconocimiento de los otros. Pero como a muchos se les ha negado la democracia, entonces es cómo hacer para que participen en democracia. Y resulta que uno por ahí solo nadie lo escucha. Entonces, para que alguien lo escuche, tiene que pertenecer a una organización. Y en la organización, si va un grupo de personas allá, ahí sí le ponen cuidado. Uy, esto tienen fuerza. Y entonces se necesita el quinto principio crítico formal, es el principio de organización. Es decir, que todas las personas se puedan organizar, que se organicen, digamos, los indígenas, que se organicen los negros, que se organicen los blancos, que se organicen los campesinos, que se organicen las mujeres, que se organicen los jóvenes, que se organicen los educadores, los trabajadores, que todo el mundo esté en alguna organización. Entonces, pertenecer a una organización es un principio ético, ¿cierto? Porque ahí es que se puede dialogar y se puede conversar y le ponen cuidado, ¿cierto? Entonces, ese es el quinto. Y el sexto principio ético es que a los que se les han negado los medios, que se les posibiliten los medios económicos,
medios de vivienda, medios de vestido, medios de comida, medios de estudio, medios de salud, etcétera, ¿sí? Y si la persona tiene las cosas, empieza a vivir mejor como ser humano. Entonces cambia, debe cambiar. Entonces por eso se llama principio de transformación. Principio de transformación. Entonces esos son los 6 principios éticos que defiende la ética de la liberación latinoamericana. Mire que ese es un aporte de América Latina al mundo. Porque si se aplican estos 6 principios, podemos superar la modernidad, podemos superar el colonialismo, el racismo, el machismo, la esclavitud. Entonces esos 6 principios son el principio de vida, el principio de democracia, el principio de disposición de los medios o principio de factibilidad. El cuarto es el principio del reconocimiento de los otros, o sea, de los diferentes, de los que no son como uno, sino que piensan de otra manera. Los que no son de mi cultura, reconocer a los de otra cultura, porque hay gente que vive en su vida humana de otra manera, con otra cultura, ¿cierto? El quinto es el principio de organización y el principio de transformación. Entonces, eso, y esto es necesario para que haya perdón, porque es reconocer a los otros, ¿cierto? Y es permitir el desarrollo de la vida de los otros, ¿cierto? Y de todos, y que todos participen en la democracia. O sea, para que haya democracia se necesita perdón, ¿cierto? Que es perdonar las fallas de los demás. Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta? Por favor, la última diapositiva. Eso. Voy a explicar a grandes rasgos este cuadrito y terminamos. La esfera o el círculo o el elipse azul, todo eso es el campo político. Simboliza el campo político. Lo azul es el campo político. Pero mire que ese campo político tiene 3 niveles. El nivel A, que es la parte de abajo, nivel A. El nivel B es la parte del centro. Y el nivel C es la parte superior. ¿Cierto? ¿Qué es el nivel A del campo político? Pues ahí es donde está la comunidad política heterogénea. Eso es el pueblo. ¿Sí? La comunidad política es el pueblo. Heterogénea, no homogénea, porque no todos los sectores de la sociedad o de la comunidad política son iguales. Hay diferentes grupos sociales dentro de la comunidad política. O sea que hay campesinos, hay industriales, hay intelectuales, hay ricos, hay pobres, hay grupos étnicos diferentes, están los indígenas, están las negritudes, están el LGTBI, ese es otro grupo social, ¿cierto? Pero ahí es donde se origina el poder. Ahora, cómo se origina el poder? ¿Qué hay de especial en la comunidad política o en cada uno de los seres humanos? Primero, que todos tienen la voluntad de vivir. Todos nosotros queremos es vivir o nos queremos morir. Tenemos que tener un problema muy grave para decir, no, yo me quiero es morir y ya me muero, me voy a suicidar. Eso son casos raros y de psicólogo, ¿cierto? No, en realidad la gente quiere es vivir, la voluntad de vivir. Y el vivir es una potencia, es una fuerza. Y ahí es que se origina, empieza el poder. Pero el solo deseo de vivir no hace el poder, es el inicio del poder. Se necesita que todos nos pongamos de acuerdo en el deseo de vivir, en esa voluntad de vivir. Entonces es el diálogo para que todos luchemos por el desarrollo de la vida. Entonces eso es un consenso democrático. Y ya cuando el deseo de vivir se une con el consenso democrático, empieza a aumentar el poder, ya eso es un poder. Pero eso no es suficiente, se necesita tener los medios necesarios para que podamos vivir y podamos dialogar y mantener el consenso democrático, se necesitan los medios. Mire que estos principios, y ese es el poder. El poder
ahí es un poder positivo, no es un poder de dominación, sino un poder de crecer y de ser libres, ¿cierto? Voluntad de vivir, consenso y los medios necesarios. Eso coincide con la ética. O sea que la política coincide con la ética, ¿cierto? Y eso es una ambición positiva. Y entonces el pueblo es la fuente y la sede del poder. Es el pueblo, la fuente y la sede del poder, no es otro. Ahí es donde nace el poder, el origen del poder. Y ese poder es el poder absoluto. El poder del pueblo es el poder absoluto. Y entonces el pueblo es el soberano. El soberano no es el rey, ¿cierto? Ni el Estado, sino el pueblo que es soberano. Entonces eso Enrique Dussel lo llama potentia, porque eso es una potencia, ¿sí? Eso es claro, porque si el pueblo se levanta y se rebota, eso pone a temblar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces ese es el primer nivel, la potencia, ¿sí? El poder de la comunidad política que nace ahí, Bueno, pero resulta que este poder está en todos, pero al mismo tiempo como que no está en ninguno. O sea que ese poder original es indeterminado. Entonces no se concretiza así como una masa ahí grandota. Entonces el pueblo se tiene que determinar, es decir, organizarse. Y entonces el pueblo se empieza a organizar en instituciones. Entonces pasamos al segundo nivel, al nivel B, que es el nivel de las instituciones. Y claro, entonces está la familia, está el sistema educativo, el sistema religioso, los sistemas económicos, es decir, la sociedad o la comunidad se organiza en instituciones, ¿cierto? Y esas instituciones tienen sus líderes, sus representantes, vamos a decir, tienen sus jefes, sus gobernantes, sus coordinadores, ¿cierto? Sus líderes, ¿cierto? Las instituciones tienen sus líderes. Y la principal institución de todas es el Estado. Entonces, mire que el Estado no está en el primer nivel, sino que está en el segundo nivel. Y es una institución muy importante, el Estado. Y entonces las instituciones, el Estado y los representantes tienen un poder, pero ese poder no es el poder original. Ahí no es que nació el poder. El poder fue en la comunidad política, o sea, en el pueblo. Entonces, el poder de las instituciones y del Estado y de representantes, ¿de dónde procede? Pues se lo legitima el pueblo. El pueblo le reconoce a las instituciones un poder, y al Estado un poder, y a los representantes un poder. Pero ese poder es delegado por el pueblo. Entonces, ese es el poder delegado, en que ellos deben mandar, pero obedeciendo a la comunidad, mandar obedeciendo. Eso Enrique Dussel lo llama potestas. ¿Sí? ¿De dónde sacó Enrique Dussel el término potentia y de dónde sacó el término potestas? Pues eso viene de los romanos. Los romanos hablaban, como ellos tuvieron una república, claro que ellos después de esa república la volvieron imperio, entonces hablaban de la comunidad, de la potentia de la comunidad, y hablaban del poder delegado de la potestas, o sea, son palabras latinas, ¿cierto? Pero potentia quiere decir poder original y poder absoluto, poder soberano. Y potestas significa poder delegado. Es que el Estado no es el poder absoluto, ni el soberano, ni la fuente, ni la sede del poder, ¿cierto? Ellos tienen un poder delegado y deben mandar obedeciendo a la comunidad, es decir, deben gobernar al servicio de la comunidad, no gobernar para sus intereses particulares, ¿cierto? Y hoy lo que ha caído la política es que entonces eso es lo que se llama, aquí dice fetichización. ¿Qué es la fetichización? Fetichización viene de fetiche y fetiche quiere decir Dios falso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la fetichización? Pues cuando las instituciones o el Estado o los representantes se creen que ellos son la fuente y la sede del poder.
que el origen del poder está en ellos, ¿cierto? Entonces se creen absolutos, como un rey. Yo soy el Estado, decía el rey de Francia, ¿sí? Y después y los representantes se creen absolutos y se creen soberanos, y entonces que pueden mandar mandando. Y entonces utilizan la fuerza y hasta la violencia y entonces olvidan al pueblo, ¿sí? Y entonces ya se acaba la democracia, o sea, se acaba la legitimidad, y entonces eso se vuelve dictadura, se vuelve despotismo, ¿cierto? Esa es la fetichización del Estado, la fetichización de las instituciones, que se creen dioses, ¿cierto? Y Mesías, y que ellos son los poderosos, ¿cierto? Eso es la fetichización. Entonces, ahí no debe haber fetichización, porque la fetichización es la primera corrupción política, no es tanto que roben dinero, sino que el presidente se cree absoluto, que se cree poderoso, entonces puede utilizar la fuerza y la violencia y sacar leyes a sus antojos y arbitrarias y no democráticas, ¿cierto? Esa es la fetichización. Bueno, ¿qué es entonces ahí en el segundo nivel, en las instituciones, está la esfera material? Pues esa es la esfera, la esfera del contenido de la política, ¿sí? Entonces, el contenido de la política es la vida. O sea, que los políticos deben, y el gobierno y las instituciones deben desarrollar la vida, porque ese es el principal principio político y ético, ¿cierto? Es de la vida. Ahora, ¿de dónde nace la vida? Pues de la naturaleza, la ecología, y se desarrolla con la economía y la cultura. Y entonces esa es la esfera material. Pero existe la esfera formal, ¿cierto? La esfera formal es donde se dan los consensos, los acuerdos, ¿cierto? A través del diálogo democrático. Y entonces son las instituciones democráticas, por ejemplo, las asambleas. Entonces, están los consejos, la asamblea, la Cámara de Representantes, el Senado, los congresos y muchas organizaciones de participación democrática. Entonces, esa es la esfera formal, ¿cierto? Y la esfera de la factibilidad es donde se manejan los medios, la disponibilidad de medios naturales, es económicos, es sociales y culturales, ¿cierto? Esas son las esferas y están ahí en el segundo nivel de la política, o sea, en las potestas. Bueno, y después viene el tercer nivel, la parte superior, dice Estado de Derecho. Allá es el derecho. El derecho son todas las normas. Son las leyes, ¿cierto? Y son mandatos obligatorios. Ahora, pero las primeras normas del Estado de Derecho deben ser los principios éticos. El principio de vida, el principio de democracia, el principio de factibilidad, el reconocimiento de los otros. Es que hay que reconocer a todos los integrantes de la sociedad. El principio de organización, que todos se organicen. Y el principio de transformación para que todos nos transformemos cada vez a ser más humanos y el Estado más humano y más justo y más igualitario, etcétera. Y entonces ahí está la Constitución, las constituciones, ¿cierto? Las constituciones deben recoger todas esas aspiraciones de la sociedad, ¿cierto? Por eso una constitución la hace una asamblea constitucional que es elegida por el pueblo, ¿cierto? Para que eso tenga legitimidad. Son el sistema normativo, todas las normas y las leyes. Y entonces ahí son los principios ético-políticos que se preocupa por la justicia. Y entonces ese Estado de Derecho, esos principios ético-políticos deben iluminar el funcionamiento de la esfera material, de la esfera formal y de la esfera de factibilidad. Y también debe iluminar el comportamiento de la comunidad política, porque todos tienen que cumplir el derecho, ¿cierto? Y si se cumple todo esto, es posible el perdón y la reconciliación de los seres humanos y de la sociedad colombiana, y hoy aplicar esto a nivel mundial, que se aplique esto en Ucrania,
que se aplique esto en Israel, ¿cierto? Pues se necesita toda una reflexión y una madurez y una educación para entender esto y poder construir una sociedad mejor para el futuro. Bueno, ya termino ahí. No sé, ¿es alguna pregunta o algún comentario? Don Gildardo, de verdad Edgar. que muy importante, digamos, un bañito de cosas que uno sabe de esto, pero ya estructurado, porque de verdad como educadores, en primer lugar, nosotros debemos realmente tener una capacidad política de no dejarnos manipular fácilmente por personas, como usted dice, por medios de comunicación que son de los aliados principales del gobierno, tener ese poder, entonces tener esa capacidad de discernir, de analizar, de tratar de ir como a un nivel de verdad máxima posible. Entonces, muchas gracias, excelente capacitación y desarrollo de la misma. Quiero agregar algo ahí, ¿cierto? Los educadores tenemos mucha responsabilidad en educar a la juventud en todos estos principios y en esta orientación para poder construir una sociedad mejor. Pero otros muy responsables son los medios de comunicación social, ¿sí? La prensa, la radio, la televisión, las revistas. Y los periodistas deberían ser unas personas íntegras, coherentes, imparciales, que ayudaran a distribuir, a orientar en toda esta formación que se necesita. Pero mire que los periodistas se han corrompido porque los poderosos y las corporaciones se apoderan de los medios de comunicación y compran a los periodistas y manipulan las noticias a través de los periodistas. Y por ejemplo, alguien hizo este comentario que me impresionó, que los periodistas y los medios de comunicación dejaron de ser periodistas y se transformaron en opositores al que esté en el poder. Entonces hacen esa oposición y engañan y manipulan y no hacen bien su trabajo. Y eso lo vemos nosotros en las redes sociales y en los principales medios de comunicación de RCN, de Caracol, de Blue Radio, bueno, todos esos medios. Bueno, quería como agregar eso para complementar lo que dijo Edgar. Esa labor realmente debería ser ética y es realmente, salvo algunos casos de periodistas, de comunicadores, realmente tienen ese manejo ético que es la esencia de que se hiciera un buen manejo de la comunicación. En Colombia hay buenos periodistas, ¿no es cierto? Pero también hay unos totalmente vendidos a los poderosos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Sí, doctor Gildardo, Sí. de verdad que este tipo de reflexión, este morderse uno la mente, le da a uno siempre un horizonte claro, o claro para mirar de verdad con todo lo expresado, cómo hemos perdido terreno y cómo de verdad la sociedad cada vez se conduce de acuerdo a los mismos lineamientos, en mucho sentido, de Ortega y Gasset, como masa, y como masa conducida por intereses oscuros muchas veces, y que muchas veces no nos permite tampoco decir, ver el bosque, sino mirar el árbol. Muy interesante, doctor. Felicitaciones por su grandiosa explicación, exhortación, y de verdad que estos son espacios importantísimos que nos permiten a nosotros de verdad sacudirnos un poquito.
Bueno, pues muchas gracias, Luis Eduardo, por el comentario. Muy bien. Sí, hay que empezar por Es nosotros que, y por perdón, la Ricardo, cooperativa. que lo interrumpa, es que hablan de una encuesta de participación, no la veo ni en el chat, ni no sé por dónde esté. Está ahí en verdecito, pero no parece fácil de acceder. Ah, correcto, esa era la idea. Muchas gracias. Ujú. Bueno, el comentario de María del Rosario. Por eso hay quienes, bueno, etcétera. Bueno, bien. Si de pronto Jason, alguien, sí, señor, si de pronto alguien tiene alguna pregunta, este es el momento preciso porque vamos a dar un paso a una siguiente actividad. Entonces, si alguien de pronto quiere hacer una apreciación. Agradecer su disertación. Sabemos que siempre es muy certera y muy fértil. Gracias, Hildardo. gracias, Rosarita. Sí, sí. Bueno, gracias. Entonces, bueno, si de pronto nadie tiene una apreciación, vamos a dar un agradecimiento por el acompañamiento y esperamos que para el próximo webinar o charla, pues también nos acompañen. Vamos a dar paso a una actividad que va a ser la cooperativa a través del área de sistemas. Entonces, para que la iniciemos, por favor. Sí, estamos viendo la ruleta. Sí está presente. María del Rosario Solano Monroy. Sí, claro. Sí, aquí estoy en la reunión. ¿Listo? Bueno.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Gildardo, Listo. por acompañarnos y a las personas que están acá conectadas por el tiempo y por aprender nuevamente sobre estas cosas de política. Bueno. Listo. Ujú. Bueno, todos que tengan muy buena tarde, muy buen fin de año y que les vaya bien en su práctica política. Igualmente.